Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Calidad Agrícola y hoy seguimos compartiendo con ustedes lo que fue esta jornada de trabajo con el rubro algodón en el Chaco paraguayo, que fue impulsada por la Fundación Ideagro, porque vamos a escuchar lo que decían los principales asesores técnicos de las cooperativas chaqueñas respecto a las experiencias de trabajo que tienen hasta ahora con el cultivo, el potencial del cultivo, y ya daban algunas recomendaciones también para mejorar el manejo del algodón en la región occidental de nuestro país. Arrancamos un nuevo capítulo de Calidad Agrícola. La Fundación Ideagro, que reúne todos los esfuerzos, recursos, capacidades, tecnología y experiencias de más de 90 años de sus cooperativas fundadoras Chortizer, Fernheim y Neuland, organizó un exitoso encuentro de algodón en el Chaco en plena reactivación del cultivo. La jornada de campo se inició en el predio de la Expo Pioneros con 4 charlas técnicas y disertantes nacionales e internacionales que compartieron conocimiento profesional sobre distintos temas relacionados al oro blanco. Culminó con la presentación del libro Resurgirás Algodón, escrito por el ingeniero paraguayo Luis Darío López Dávalos. El asesor técnico del Servicio Agropecuario de Chortizer, el ingeniero agrónomo Matthew Gilbrecht, habló del manejo del cultivo en ambientes semiáridos para altos rendimientos. Vemos el desarrollo del algodón en zonas de nuestra influencia. Vemos un crecimiento muy alto en la superficie, pero adicionando a lo que el ingeniero Maico explicó a la mañana, yo suelo diferenciar el desarrollo del algodón antes y después de la liberación de los transgénicos en los años 2011-2012. Eso para mí marca una nueva época de producir algodón, porque facilitó bastante todo el manejo del algodón en cuanto a la superficie. Los productores que se recuerdan en estos años de sembrar la variedad Delta Opal y otras variedades como la IAN 338 en los años más anteriores van a poder compartir las experiencias, que fue un manejo bien diferente que a base de las nuevas variedades con Bollgard 1 y RR1. Pero lo más importante, lo que quisiera compartir acá es, en todos los años, si vemos el rendimiento por superficie, vemos una regresión creciente en los años. Y eso es muy satisfactorio para nosotros, porque significa que todos los años de investigación, todos los años de asesoramiento y sobre todo el esfuerzo particular de cada productor en el campo lleva a esos resultados con un crecimiento del rendimiento superficie. Si se habla del algodón, a veces hay que diferenciar también y contestar la pregunta por qué uno produce algodón, y casi todos los productores pasaron una vez por estos criterios sin tener en cuenta, digamos, el interés económico o el ingreso económico del algodón. Comparándolo con otros cultivos como soja, como sésamo, otros cultivos de renta, entonces presenta varios ventajas comparativas como la tolerancia a la salinidad, deficiencia hídrica, altas temperaturas, encharcamiento, y también el tiempo entre la preparación de la cosecha cuando está pronto para esperar la máquina y cosechar el algodón. También la falta de pisos, aunque tengo acá una foto actualizada donde sí se confronta también con esos problemas. El potencial de rebrote se pasó hace varios años también por situaciones donde la producción no daba más y se apuntó al rebrote con buenos resultados. Eso es una ventaja también del cultivo, y en comparación con otros cultivos el rendimiento difícilmente va a ser solo cero, sino que en la mayoría de los casos, aunque se pierda, se va a justificar en preparar, cosechar y recuperar algo de los costos. Un punto muy importante para los establecimientos nuevos o mayores es la caracterización de los ambientes. Y normalmente el algodón recibe los lugares edáficos con la mayor proporción de arcilla o los lugares más complicados de los lotes. Estos dos son parcelas
son condiciones altos, muy buenos suelos, pero haciéndolo un mapeo a base, en este caso, a base de la conductividad eléctrica aparente, se puede hacer diferentes parcelas o cortes en los lotes y colocar el algodón en el lugar más exacto o de mayor productividad si se ve como una imagen global de toda la finca. Normalmente las áreas mayores, como en este caso, estos lugares van para cultivos más exigentes que podrían ser sésamo o soja, que son también lugares más altos. Y el algodón se sitúa entonces en las partes lo que tienen más arcilla y no tienen tanta elevación. También otros mapas, en este caso mapeos del suelo, sirven para calcular el potencial de un ambiente, si vale la pena invertir o no. En este caso, este es un Solonets, un suelo muy salino, y se descartó el proyecto de algodón para plantar en este tipo de suelo. El objetivo de todo es uniformizar la producción, que también se refleja después en la calidad de la fibra. Acá vemos un cultivo de algodón que pasó por una sequía o un bache de lluvias, ¿no? Y se ve bien claro la diferencia de los suelos solo en estos dos lotes ya. Entonces hay suelos diferentes y se trata de encontrar la mejor estrategia o la mejor técnica para producirlo en estos ambientes. Como el título dice, la producción de algodón en zonas semiáridas, una vez para definir el concepto de Hoeppner, dice que la evapotranspiración promedio tiene que estar encima de la curva de la pluviometría. En este caso, si tomamos la referencia de todos los años, de 1932 hasta ahora, que es la lluvia, y una simulación del crop plot, con la evapotranspiración, entonces se tiene una evapotranspiración de 1700 en comparación de 800, es casi el doble. Y esto durante todo el año queda encima de la curva de pluviometría. Eso significa que tenemos en todos los meses un déficit hídrico. Y esto pone al agua en el centro de todo interés. Se trata de producir o de aplicar las técnicas de producción para priorizar siempre el agua para que se tenga éxito, ¿no? Y yo siempre digo que el productor que entienda bien este gráfico y que lo aplique en su campo ya desde el inicio, no hace falta que pase por muchas complicaciones o muchas pérdidas que muchos ya pasaron. Entrando en el tema de rotación, para nosotros es un tema muy importante, pero lo primero que hacemos, si es que venimos a nuevos campos o nuevos lotes, preguntar por el historial. Y como hacemos también investigación sobre eso, pero el objetivo es buscar la mayor cantidad de materia seca sobre el suelo en los sistemas de rotación. Esto normalmente se basa en las gramíneas, lo que es nuestro interés de investigación hasta el momento, pero también últimamente entran cultivos de cobertura verde que también tienen sus funciones, ¿no? Pero más bien estamos en esto, y estos tres cultivos o estas tres formas de producir cobertura en la rotación es lo que más se aplica en el campo. Una vez para compartir nomás nuestro ensayo de rotación de cultivos, que después también vamos a estar encima y los colegas van a dar más explicaciones sobre eso. Pero si estudiamos en el 2021 la cantidad de cobertura del suelo a la hora de la siembra del algodón, no el potencial que tienen los cultivos de producir, sino que a la hora de sembrar el algodón vemos que el maíz acá en comparación con el monocultivo de algodón tiene la misma cantidad. Pero en comparación con el sorgo, el mismo año, lado a lado, tiene 5.5 toneladas de cobertura en el suelo. Y eso es, según lo vemos, dentro del concepto de
de la sostenibilidad del suelo sería el mejor cultivo entonces para eso, sin tener en cuenta todas las complicaciones de producir en forma rentable el cultivo. Pero si se analiza después los rendimientos sobre la misma situación, se ve que el algodón sobre el maíz rinde 3.3 toneladas en comparación del sorgo con 2.2 toneladas. Hay 1000 kilos de diferencia. Entonces, si netamente se tiene como interés o la alta producción de algodón sobre estas rotaciones, no necesariamente la que sea más sostenible para el suelo es la que tenga la mayor sostenibilidad económica. Entonces hay que diferenciar y es muy importante estudiar estas rotaciones para tratar de establecer o estabilizar el programa. ¿Y a qué se debe eso? Nuestra hipótesis es, como es un ensayo en el estudio todavía, pero la hipótesis va hacia la humedad del suelo y hacia la cantidad de nitrógeno. Hemos hecho algunos estudios de la disponibilidad del nitrógeno después de altas coberturas de pastura y vemos que comienza en la fecha de la siembra con muy bajos niveles de nitrógeno. Entonces no quisiera generalizar que hay que fertilizar los suelos, pero sí, si estos problemas se estudian y avalen eso, de repente sí, en algunos casos falta. Sobre todo acá en este año, ahora mismo, se ve un mayor consumo del algodón sobre la rotación del maíz en comparación con el sorgo. Y la pregunta es ¿por qué? Y bueno, la hipótesis es justamente que el sorgo va a usar más nitrógeno y deja menos nitratos disponibles para el suelo. Una vez más enfatizando en la importancia del agua, hemos desarrollado un implemento que es poseedor del suelo. Es una solución dentro del problema. No es que se quiera generalizar el implemento para condiciones ideales en la siembra directa, pero es una solución dentro del problema. Y justamente hace agujeros para captar de forma eficiente el agua y hemos tenido también aumentos de rendimiento. Esto solo es la competencia del rompeviento. Hemos tenido un mayor rendimiento al usar el implemento. No es la solución, digamos, por todo, sino que la solución sería entonces tratar de producir suficiente cobertura del suelo para que sea un sistema estable. Algunos de los temas abordados en la jornada del algodón chaqueño tenían que ver con la comercialización y el mercado de algodón, la importancia de conocer los parámetros de calidad de fibra, el manejo del cultivo en ambientes semiáridos para altos rendimientos y la producción nacional de semillas de algodón y sus variedades. Una mayor superficie de siembra de algodón en el Chaco es una de las proyecciones a largo plazo. Su rusticidad, los mejores rendimientos a campo y la amplia ventana de cosecha se suman para pensar en una ampliación de hasta 1 millón de hectáreas de la superficie de siembra. Entrando en la época de siembra, para la mayoría, si se habla de algodón, es bien claro. La época va a ser el 15 hasta el 20 de enero y no va a diferir mucho de eso. Sí se puede adelantar algo o se puede postergar algo, pero en comparación que a veces algunos productores expresan que quieren sembrar bien tempranamente, que no sea suplementado con riego. Hice algunos cálculos usando esta evapotranspiración y la pluviometría de Isla Puey para tratar de aclarecer un poco más. A medida que se posterga la siembra de la época de siembra, hay menos evapotranspiración acumulativa durante el ciclo y también la oferta de la precipitación. Y si se hace el balance hídrico de eso, se llega en todos los sistemas con un déficit final. Y este déficit
es muy importante para tenerlo en número porque 300, casi 400 milímetros, cubrir eso con el barbecho químico, con las reservas, es muy alto. Pero sí, en las siembras del 1 de diciembre ya hay 150 milímetros. Y igual, si estas siembras, si pasan por sequías prolongadas, también se prueban ya. Pero la época con el menor déficit hídrico está en la época de enero. Entonces, eso, cubrir con todo lo que es el barbecho químico, una práctica clave en todo lo que es el sistema de producción, no solo para el algodón, sino que para todos los cultivos es muy importante. El objetivo netamente es de secar todas las malezas, mantener desecados y tratar de acumular el agua. Pero yo diferencio también los barbechos químicos en dos tipos, en un barbecho corto y en un barbecho largo. El barbecho largo normalmente comienza antes de la primera helada y el corto comienza después de la primera lluvia de la primavera. En algodón, si se habla netamente del cultivo, normalmente los barbechos largos empiezan a ganar más importancia y se aplica más. Pero para cultivos cortos esto se adecua bien. El tema es hay que tener una parcela bien controlada y como en los últimos años empiezan a haber muchas quejas de gramíneas, en especial el Gatton Panic. Hay parcelas en esta zafra, en el barbecho, que tuvieron 12 hasta 15 litros de glifosato. Con estos altos precios elevaron bastante los costos. ¿Cuál fue el denominador común? El Gatton Panic. No se podía controlar de forma satisfactoria. Y quisiera compartir nomás algunas experiencias con diferentes visiones de los productores. Tenemos productores que producen especialmente Gatton Panic, sistemas de rotación de Gatton Panic para después rotarlo con algodón o con otros cultivos. Y lo manejan bastante bien. Y otros productores que no quieren saber nada de eso y optan por otras pasturas. Está bien también eso, pero depende de cada productor cómo lo maneja. Este es un ensayo que hicimos en Paratoro, que era un sistema de producción de 2 años de pastura de Gatton Panic en comparación con una rotación soja, trigo, soja. Y vemos la bondad del sistema de Gatton Panic, que tiene menor resistencia a la penetración y una mayor infiltración de agua. Eso, las características positivas están ahí. Solo hay que saber manejar, hay que saber controlar bien el sistema. Y en comparación también se hicieron estudios de la sensibilidad del glifosato a las diferentes gramíneas. Fueron sembrados en diferentes franjas, unas cuantas géneros de gramíneas, y se comprobó, de repente no se ve bien, pero el Gatton Panic con un barbecho corto, también tengo los datos del barbecho largo, pero un barbecho corto es el Gatton Panic que más se resiste a la mortandad, y la mortandad en este caso es expresado en la cantidad de agua en las plantas con su respectivo testigo. Lideran las rusiciencias, el charaes y el piatá como los mejores, y esto tienen menos que 10% de humedad en la planta, como lo tiene de repente un heno. Entonces simboliza una planta cortada, una planta muerta, y este resultado se difiere entonces con el de Gatton Panic, y eso explica justamente la complicación que se tiene al controlarlo en un barbecho corto, septiembre-octubre, para controlarlo satisfactoriamente. Y después también se tiene varios ejemplos de que si no se consigue controlar bien, impacta en el rendimiento. Hablando de sistemas de siembra,
Normalmente creo que es una estimación gruesa, pero el de sólido a 90 o en estos distanciamientos va a ser 60-70% de nuestra área de influencia y el 30% a surcos techos. Pero se sigue con otros arreglos espaciales para tratar de hacer datos a tiempo y prepararse para zonas de secano, especialmente si se habla con mayores distanciamientos y zonas del oeste lejano. Variedades comerciales, como ya se mencionó, y creo que el ingeniero Arregla después va a hablar más de eso. Tenemos ahora 6. Hasta el año pasado tuvimos 3, pero tenemos 6 variedades comerciales oficiales. Y de eso se trata entonces de usar en la forma, o sea que se trata de elegir la mejor variedad según el ambiente que cada productor tiene. Pero sí también se trabajó con los híbridos interespecíficos, como se habló de longitud de fibra. Este proyecto se estancó porque no se tiene la desmotadora adecuada para conservar la longitud de fibra, pero sí hay potencial de reactivar eso si hay interés y si la industria algodonera desarrolla las mejoras respectivas. Para los productores siempre es interesante los rendimientos de las variedades. Estos son rendimientos de 5 años, el 6º año ahora va a entrar en algunos meses, pero es un resumen de todo eso. Son variedades las que tuvimos hasta ahora en función al distanciamiento. Solo para remarcar un poco, la Nuopal rinde bastante bien y es creo que en su 60-70% la variedad preferida de los productores, y acá por lo menos se puede justificar eso por el potencial de rendimiento. A medida que vamos aumentando los distanciamientos, también reduce la variación de las productividades. Se destaca el Guasuncho 2000 se destaca en este distanciamiento por tener un muy buen rendimiento estable. Se habló también de fertilización y el impacto sobre la calidad de fibra. Nosotros en los regosoles, como está aumentando también la superficie, el interés en los regosoles, que son suelos no son suelos muy infértiles, pero sí requieren de fertilización si se quiere lograr mayores rendimientos. Y esto sería el impacto sobre el rendimiento, no sobre la calidad de fibra, pero el rendimiento al darle todos los macronutrientes y una fertilización a base de urea escalonada hacia arriba, calculando por ciertos rendimientos. Entonces se ve el impacto que el nitrógeno sí tiene un efecto sobre el rendimiento de algodón en rama en regosoles que normalmente requieren algo de fertilización. Nuestros ensayos también avalan que la fertilización solo con NPK de 100-125 kilos por hectárea elevan los rendimientos en comparación al testigo absoluto en 500 kilogramos por hectárea. El algodón es un cultivo que viene ampliando su superficie en el Chaco y la inversión de productores e industrias se instaló para quedarse. Motivada por esto, la Fundación acompaña este proceso con jornadas de formación, generando la investigación necesaria para mejorar el trabajo en el campo. Así lo manifestó Norbert Duck, gerente general de Ideagro. El algodón, un rubro de gran relevancia histórica para el país, muestra una evolución en el área de siembra, producción y rendimiento por hectárea. Las características de rusticidad, buen potencial de rendimiento a campo y amplia ventana para cosecha permiten estimar un mejor futuro para este rubro en el Chaco. La regulación del crecimiento es creo que
interés de cada productor, de casi cada productor, porque se tuvo grandes problemas de controlar bien el algodón, y en estos casos o en esas situaciones por las que se pasó es realmente complicado de tener una altura ideal del algodón, pero normalmente se comienza en R1, que podría ser 28 días, 35 días, se empiezan con las regulaciones, algunos productores ya antes. Y se tiene que tener los factores en cuenta que influyen en la regulación y que normalmente engloba todo lo que son las condiciones meteorológicas. Y el objetivo de cada regulación o de cada producción de algodón es la autorregulación al tener una buena retención de frutos. Si no se consigue una buena retención de frutos, se pueden comenzar, o ahí comienzan los problemas de autorregulación de la planta también. Acá tenemos varias metodologías de cuantificar la necesidad de los reguladores. No hace falta mucho, pero la altura siempre es una relación de los productores, y la elongación del top 5, o sea que el ápice también es un indicador bastante usado. ¿Cuáles son las estrategias de aplicación? La mayoría lo hace por estas mediciones, pero también hay estrategias de aplicación. Digamos que se tiene un calendario, y estos días son estas dosis si es que es compatible con las condiciones meteorológicas. Una vez, para compartir un poco los datos que vienen de muchos campos que fueron asesorados en esta época, quisiera mencionar una vez la desviación del crecimiento del canopea en relación a los nudos, que serían altura y nudos. Normalmente uso una curva que tienen los australianos, que serían la curva en verde. Es la curva de crecimiento ideal del algodón. En el 2021, solo para comparar, tuvimos una bastante curva. Sí se tuvo una desviación de esta curva acá, pero se sentó muy bien al final y fue un muy buen año con una regulación bastante buena. Este año lo que está en negro es casi una relación con una R cuadrado de 1, así que cuanto más se aumenta acá, también aumenta. Entonces no tenemos este asentamiento de la curva de la altura. Significa que las plantas pasaron, la mayoría de las plantas, la tendencia es que pasaron por un estrés, pero hubo una gran desviación acá también, donde se tuvo que regular la planta. Se hizo lo posible, pero hubo una pérdida de frutos acá y siguió creciendo. La misma cosa muestra esta tendencia si solo se analiza la elongación del top 5, que a partir de 3.5 hay que entrar con la regulación, y el problema comenzó a los 10 nudos y terminó cruzando esta curva otra vez a los 20 nudos. Ahí sí se pasó por este crecimiento muy alto, donde faltó una regulación y sobre todo la retención de frutos, ¿no? Pero teniendo solo en cuenta el crecimiento del algodón fue esto. Si se habla de algodón, también siempre se habla de plagas, y suman 30 a 40 plagas que hay que conocer, hay que tratar de identificar y manejar de la mejor forma posible. Esto es la planilla, una de las planillas que usamos. 2 veces a la semana sería ideal, y tratando entonces de hacer las mejores decisiones a campo. Este año malezas también fueron un problema, pero más bien por las inclemencias que se pasó también. No hubo piso, no se pudo entrar, entonces también todo lo que es malezas se fueron encima. Acá problemas con amarantos, también tenemos problemas con enredaderas y otras malezas, pero usando como preemergentes el diaurón es una solución. Se está haciendo también ensayos con nuevos principios activos como flumioxazin, clomazone y terbutalicin, pero
la importancia es de usar los preemergentes en los cultivos igual si son de la tecnología RR1. Como la RR1 nos condiciona después de la cuarta hoja, el control de malezas sí se puede hacer después, pero sí se tiene efectos colaterales en cuanto a la producción del algodón. Después de aplicación de cobertura, no se tiene mucho en el mercado, pero también hay formas y sería bueno si se podría desarrollar el pendimetalina en forma, digamos, en forma aislada, ¿no? Plagas, por lo que se pasó este año, fueron los más importantes que anoté: trips, ácaros, pulmón, mosca blanca, complejos, podópteras, picudo, distercos. Y quisiera entrar en algunas nomás para compartir la experiencia y tratar de por lo menos arrancar una discusión y tratar de encontrar también soluciones en futuro. Esto fue el ataque de trips, fue un ensayo que se hizo con diferentes tratamientos de semilla para buscar una protección por lo menos por 20 días y también para los productores para mitigar infestaciones esporádicas. Porque trips al comienzo hay que controlar bien a menudo y a veces el productor siembra y no se va en 3, 4, 5 días, entonces el producto tiene que hacer su trabajo o su control. El ensayo indica claramente que mezclas con diferentes principios activos fueron las mejores. Usamos la semilla comercial acá, que está dentro de los últimos cuando se está analizando eso en forma estadística. Eso no digo que es maltratamiento o lo que sea, pero sí se tiene que prepararse para o cambiar o aumentar dosis o buscar una solución. La misma cosa se hizo con los productores. Un productor que hizo tratamiento adicional de su semilla tiene una graduación del trips de 2.25 en comparación con 4.3 con una parcela al lado de otro producto que no hizo el tratamiento adicional. Entonces eso sería un arranque de una discusión y una mejora para el próximo año. La mosca blanca apareció este año. Fue una plaga más nueva, o sea que hace años que no se la tuvo. Es poco peligroso porque contamina la fibra y fácilmente se tiene una resistencia de la plaga. Pero con buenos controles, y en este caso el piriproxifen también hizo un buen control, fue un buen desarrollo también por el tema del manejo de esto y se lo manejó bastante bien. Las podópteras, cada año o un año más húmedo, siempre son un tema. No hay tampoco una fórmula única, no hay una estrategia 100% que funcione. Hay que tratar de hacer las mejores decisiones, pero un canopeo muy cerrado con estas variedades, con una arquitectura más plana de las hojas, bajan bastante la eficiencia de la entrada de los productos. Y como es una plaga que se sitúa más hacia el fondo, hacia el bajo de los primeros capullos, entonces es también complicado de controlar. Si ahora son por diferentes principios, si ahora son por una batería 4x4, lo que sea, hay que ensayar eso, hay que tratar de probar eso a campo. El picudo, como cada año, siempre es un peligro que corre en nuestras listas, en nuestras agendas y también en las capacitaciones con los productores, pero no cada año aparece. Este año sí apareció en forma de focos y está aún ahí, y es importante que se haga un buen control. Y bueno, normalmente esos son nuestros parámetros. Cuando empieza a florecer, o antes de florecer, 3%, y encima de la floración hasta la apertura, ahí se puede tener 5% de pimpollos afectados, y cuando una vez se tenga apertura, 7%. Y en este caso también quisiera
compartir que fue un semi-estudio de caso entre dos situaciones. Un productor sembró un poco más antes, cosechó, su algodón hizo buena destrucción y para el otro productor de repente haciendo buenos controles le saltó una alta infestación de los pimpollos. Y se deduce que el picuro vino de todo lo que fue el manejo del otro productor, del vecino, digamos, en este caso. Acá se arrancó entonces una batería 6x4, ya no más 4x4, y al ver que aumenta otra vez el porcentaje de infestación, se arrancó otra batería de 3x4 y se sigue haciendo. Lo que sí se tiene que tener buena comunicación entre los vecinos. No sirve al otro vecino que haga un buen control y el otro vecino de repente haga un control muy precario. Entonces la técnica de producción, los controles tienen que ser bien hechas para no condicionar a los vecinos o a zonas de producción. Y el manejo de plantas voluntarias es muy importante para controlar el 100% y no tener una multiplicación de la plaga. Este año, ramularia y alternaria, que son enfermedades de la hoja, sí se manifestaron con casi todo lo que se podía, ¿no? Pero se tuvo un control bastante bueno con la aplicación normal de fungicidas, detectando a tiempo, haciendo a tiempo las aplicaciones, se pudo manejar bastante bien. La enfermedad azul es una enfermedad que se detectó hace 3 años. Este año se tuvo 1 o 2 casos de eso, pero es manejable aún, y refiriéndose netamente en este caso a la no-opal, porque no todas las variedades tienen la misma susceptibilidad. Y la podredumbre de cápsulas, siempre digo que es la pesadilla de cada productor. El productor puede hacer bien sus manejos, toda su producción, todo su manejo, pero cuando se viene encima un tiempo favorable en cuanto a exceso de lluvia o humedad relativa alta, no puede hacer mucho en esa situación. Entonces tiene que pasar eso y hacer lo mejor de la situación. ¿Cuáles son cosas o cuáles son puntos a mejorar o a enfrentar esta problemática? Son para mí, estas 4 son los mejores, pero se van al espaciamiento entre hileras, mayor distanciamiento, se tiene menor problema. Densidad de plantas, menos plantas por metro, sería también de ayuda. Una regulación de las plantas, una regulación de la altura también ayuda. Y los brasileños tienen bien estudiado la susceptibilidad de cada variedad que ellos tienen en cuanto a la pudrición de frutos. O sea que también se habla de susceptibilidad y más tolerancia a ciertas variedades. La siembra y el cultivo del algodón cuenta con una larga tradición en Paraguay. Habiendo pasado por momentos de casi extinción, hoy vuelve a retomar su protagonismo y avanza hacia un futuro prometedor. El año agrícola pasado, el Chaco tenía 25.000 hectáreas de cultivo de algodón y en esta zafra la meta es superar las 50.000 hectáreas, con 4 desmotadoras trabajando, lo que indica un aumento de procesamiento de fibra. En este rubro del algodón estamos hace bastante tiempo. Nosotros comenzamos un poco antes, cuando inclusive todavía se producía semilla de algodón de regalías. O sea, en el Paraguay existía un sistema de regalías. Las desmotadoras, había una variedad donde las desmotadoras todas estaban obligadas a entregar un cierto porcentaje de la semilla, entregaban al ministerio, al Estado paraguayo. Esa era la regalía. Entonces se imaginan la evolución que tuvo todo esto. Es imposible pensar hoy de que en una desmotadora donde entran 4, 5, 6 variedades, uno pueda sacar semilla
para volver a entregar. Eso era Paraguay. Paraguay creció con el algodón y creció mucho bajo un sistema de regalías. Obviamente existía una genética nacional. Esa genética que fue mencionada fue la que, digamos, la Reba 50, después la P279, fueron las que generaron el volumen de agricultura que hizo el Paraguay o que cultivó el Paraguay en ese tiempo. Nosotros en 1995 instalamos una desmotadora en la región oriental. En el Chaco paraguayo había ya reducido el área. Creo que en los mejores años llegaron a tener 12-13 mil hectáreas entre las tres cooperativas. Después cayó mucho, como fue mencionado, hasta 2-3 mil hectáreas, y ahora el crecimiento se está dando lo contrario en la región occidental y no en la oriental. En 1995 instalamos una desmotadora que era con uso exclusivo para producción de semillas. La semilla obviamente comienza en el campo, comienza con el material genético que uno siembra para producir la siguiente generación. Entonces, con los cuidados correspondientes por ser una autógama, pero el algodón es autógamo que tiene cruzamiento, un cruzamiento importante entre plantas. Así es que una fecundación cruzada. Así es que eso nos obliga a tener distancias, etcétera, etcétera. En 95 instalamos, a partir de ahí también ya comenzamos a representar a genéticas. De Brasil fuimos representantes por muchos años de la Codetec. Tuvimos una de las primeras, los primeros registros, cuando se habilitó el registro de producción de nuevos materiales genéticos en Paraguay. El SENAVE instala ese registro. Nosotros pusimos una de las primeras variedades, la Codetec 401, un excelente material, pero que sirvió en aquel tiempo. Después vienen, digamos, las variedades ya con eventos biotecnológicos, como expresó Matthew, y bueno, en fin, las cosas van cambiando mucho. El Paico produce semillas. Con Pablo, él le va a explicar después las variedades que vamos a tener disponibles para el mercado, pero tenemos que entender cómo es el mecanismo o cuál es el mecanismo de un productor de semillas. Primero, solamente se pueden producir semillas certificadas de materiales registrados. No se pueden producir semillas de materiales que se importan y no están reconocidos y no siguieron el protocolo o la obligatoriedad de tener ensayos mínimo 2 años para poder verificar el comportamiento del material y que no va a generar un inconveniente para el agricultor. Entonces, los materiales tienen que estar registrados. Si el material tiene un evento biotecnológico, ese evento biotecnológico tiene que estar aprobado previamente en Paraguay. Paraguay tiene aprobación de eventos biotecnológicos para el algodón del Volgar 1, el Volgar 2 y el evento de resistencia al glifosato o el Roundup Ready. No tenemos materiales registrados con Volgar 2. Nosotros estamos todavía en la era del Volgar 1 y ya existe un Volgar 3 y ya va a estar por salir antes, creo que del 2030 ya podemos tener el Volgar 4 y nosotros estamos muy atrasados. Pero esto no es una cuestión de país, una cuestión del productor o del semillerista. Esta es toda una negociación que tiene que ocurrir del país y la cadena productiva. Tenemos que ponernos a trabajar sobre esto si nosotros queremos llegar a tener eventos biotecnológicos que hoy están en vanguardia y que nos van a ayudar para muchos de los problemas que están mencionados y que fueron mencionados aquí, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que lo tenemos que trabajar todavía
Y bueno, queda bastante por hacer, trabajar con los dueños de esos eventos biotecnológicos. Así es que nosotros estamos formando en esta presentación, ahora somos los últimos en la presentación, facilitados por las buenas, digamos, discusiones que ya hubieron y presentaciones que hubieron antes con la parte comercial, Ariel que nos presentó, después también Gonzalo y Matthew que hablaron de los temas de manejo del cultivo, cómo llegar a un buen rendimiento, qué aspectos tenemos que cuidar, pero nosotros formamos parte inicial de la cadena. ¿Y cuál es esta? Es la semilla. Sin la semilla nosotros no vamos a tener todos estos pasos siguientes. Ahora, tenemos que llegar con semilla de calidad, buen tratamiento, buen vigor y germinación, para que colocada en condiciones, en buenas condiciones, esto es con humedad en el suelo, podamos tener, digamos, buena germinación y el resultado que se espera, un cultivo que salga homogéneo y con un arranque bueno inicial. Nosotros veníamos con ciertos tratamientos de semillas, ahora ya estamos optando este año, vamos a salir al mercado bolsas de 20 kilos con el refugio es el Guasuncho 2000, esa RR, esa es el refugio que sale para el Volgar 1, que son los materiales que vamos a tener. El mejor tratamiento que tuvimos como resultado, eso lo vamos a aplicar este año, y lo digo con nombres comerciales porque hemos escogido el Cropstar y Coverseed como insecticidas y fungicidas que en dosis recomendadas se van a usar este año. No vamos a hacer como el año pasado, que en algunos casos hicimos unos tratamientos específicos para algún productor. Eso está difícil con lo que pretendemos para este año. Las dificultades que Matthew comentó acá, que estamos teniendo durante el cultivo, obviamente afecta a todo, inclusive las áreas que fueron destinadas para la producción de semillas. Entonces hemos perdido algunas áreas, por suerte tenemos otras que van a sustituir. Esperamos producir y poner a consideración de los productores la totalidad de lo que se va a poder producir este año. Y bueno, vamos a apuntar, obviamente, y entendamos también esto, de que la producción de semilla no comienza cuando se da la cosecha. La producción de semilla comenzó el año 2022, cuando en julio nosotros tomamos decisión para, a través de consultas al mercado, al productor, de decir, bueno, ¿qué materiales vamos a sembrar para producir semilla, para cosechar y ofrecer para la zafra 23-24? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, esto ya en un momento como hoy nos dicen, ¿y no tienen tal variedad? No, tal variedad ya no tenemos. Nosotros hicimos un programa de acuerdo a lo que el mercado, veíamos que el mercado iba a requerir. Y eso es lo que Pablo después nos va a explicar en porcentaje, qué es lo que nosotros cultivamos para poder cosechar ahora. Y esperamos, ya entraron lotes de buena calidad con bajo nivel de acidez, y estos lotes son los que se trasladan hacia la planta de procesamiento para producir la semilla que va a tener una calidad mínima requerida y con buen potencial y buen vigor como para generar un buen cultivo en la zafra 23-24. Como historia les cuento que lamentablemente Paraguay se quedó con pocos productores de semillas. Esperemos que aumentemos más. Lo que estaba diciendo Michael sobre la relación que tenemos con Shortizer, todos los campos de producción están en el Chaco paraguayo, son de productores de la cooperativa Shortizer,
con ellos nosotros multiplicamos la semilla, que es la que una vez cosechada va a nuestra unidad de producción, y esto lo venimos haciendo ya desde hace muchos años atrás, con el papá de Matthew, y Billy, el finado, era nuestro gran productor en el Chaco, y trabajamos mucho tiempo con él y después con otros, y hoy tenemos varios productores, o sea, cooperados, que multiplican la semilla. Para concluir el encuentro, el presidente de la Fundación Ideagro, el ingeniero agrónomo Michael Dorsen, invitó a pensar en ¿dónde queremos estar con el algodón paraguayo en el 2030? ¿Cuáles son las estrategias que debemos aplicar para crecer de forma sostenible en producción primaria? ¿Cuál es la historia que queremos contar sobre el algodón paraguayo? Invitando a dirigir la mirada hacia el futuro. Acompañamos desde Canal Pro, el canal de la producción, el crecimiento de la agricultura en el Chaco paraguayo, y puntualmente en este capítulo veíamos el crecimiento del rubro del algodón. Se van sumando desmotadoras también en el Chaco para poder procesar el trabajo que se está haciendo y mejorando cada vez más en el Chaco, y renovamos el compromiso desde Calidad Agrícola, desde el canal de la producción, de seguir acompañando los también trabajadores del campo de esa zona de nuestro país. Les damos las gracias por dejarnos acompañarlos en esta jornada de trabajo del algodón en el Chaco, y también a ustedes que nos acompañan a través de la señal de Canal Pro. Los invitamos en este momento a que sigan en nuestra señal, porque sigue la información técnica del sector productivo, del sector del trabajo de Paraguay en Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Cerramos Calidad Agrícola. Hasta la próxima.